Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho en serio. ¿Y si el tiempo no es una línea recta que avanza implacable hacia adelante, sino un océano lleno de corrientes invisibles que pueden arrastrarte a cosas que no te pertenecen? Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre llamado Sebastián, un hombre que, según testigos creíbles, desapareció 2 veces, una vez del tiempo mismo y otra de todos los registros oficiales de existencia. Esta no es ciencia ficción, no es una película de Hollywood, es un testimonio que llegó a través de 3 personas diferentes, cada una más seria y menos propensa a fantasías que la anterior. Y te advierto algo, cuando termines de escuchar esta historia, nunca volverás a vivir una tormenta eléctrica de la misma manera. Si eres de los que creen que la realidad tiene más capas de las que nos enseñaron en la escuela, déjame like ahora mismo, porque lo que viene va a desafiar todo lo que creías saber sobre el tiempo. Esta historia me llegó a través de un conocido mío. Y cuando digo conocido no me refiero a un tipo que conocí en una fiesta. Hablo de un hombre tranquilo, metódico hasta el extremo, que trabajaba en un archivo histórico. El tipo de persona cuya vida entera está dedicada a documentar, verificar, catalogar. No es alguien que se deja llevar por fantasías. Y él me compartió el relato de un antiguo profesor suyo, un hombre llamado Emiliano. Emiliano, a su vez, había sido depositario de una confesión extraordinaria. Una de esas confesiones que, una vez escuchadas, no puedes desescuchar, que se quedan grabadas en tu mente como una cicatriz invisible. Todo comenzó a mediados de los años 80. Imagina una biblioteca universitaria, el silencio reverente de la sala de lectura, el olor a papel viejo y café frío, ese refugio donde el mundo exterior se desvanece y solo existe el conocimiento. Emiliano, entonces un joven investigador lleno de ideales académicos, conoció allí a un hombre llamado Sebastián. Sebastián no llamaba la atención a primera vista. De hecho, hacía todo lo posible por no llamarla. Vestía de manera discreta, casi anacrónica, con un suéter de lana gruesa y zapatos de un estilo que ya no se usaba. El tipo de ropa que encuentras en el fondo de un armario antiguo, todavía funcional, pero claramente de otra época. Lo que sí era imposible de ignorar, si prestabas atención, era la intensidad con la que leía, siempre sobre 2 temas aparentemente inconexos: física cuántica y crónicas sociales de los años 40. Física del espacio-tiempo y periódicos de hace medio siglo. ¿Extraño? Sí. Inquietante, más de lo que parece. Con el tiempo, como sucede en esos espacios donde el silencio compartido crea vínculos, surgió una camaradería entre ellos. Café compartido después de largas jornadas de lectura, charlas breves sobre libros, sobre investigación, sobre nada en particular. Y entonces, un día, Sebastián rompió la superficie. Con una serenidad que lava la sangre, porque era la serenidad de alguien que ha aceptado algo imposible como verdad, le dijo a Emiliano: ¿Usted cree que el tiempo es un río que fluye en una sola dirección? Yo sé que es un océano y que a veces las corrientes te arrastran a playas que no son las tuyas. Sebastián no afirmaba haber viajado en una máquina reluciente sacada de una novela de ciencia ficción. No había DeLorean, no había cables brillantes ni efectos especiales. Su experiencia, según contó, fue un accidente. Dijo que en 1978, durante una tormenta eléctrica particularmente violenta, de esas que hacen temblar las ventanas y cortan la electricidad de ciudades enteras,
Se encontraba cerca de un antiguo observatorio, un lugar olvidado, en una colina apartada donde la civilización se difumina en vegetación salvaje. Y entonces sucedió. Se encontró de pronto en medio de un paisaje que no reconocía. Los edificios eran más altos, los automóviles eran antiguos, con esas formas redondeadas y cromadas que solo ves en fotografías en blanco y negro. La gente vestía con trajes y sombrero, las mujeres con faldas largas y el cabello recogido de manera que ya nadie usa. Era 1947. Espera, pausa el video por un segundo si necesitas procesarlo. Y si esto ya te está volando la mente, déjamelo saber con un like, porque lo que viene es todavía más inquietante. La parte donde Sebastián describe lo que se siente estar atrapado en el tiempo equivocado. Esto es lo que Sebastián le contó a Emiliano, y escucha con atención, porque aquí es donde la historia se vuelve visceralmente real. No era un sueño. La textura del aire contra su piel, el sabor del pan que compró en una panadería con monedas que encontró en su bolsillo, monedas que no reconocía, con fechas de una época que no era la suya, el peso de esas monedas en su mano, el sonido de los autos sin los motores modernos, las conversaciones en la calle con modismos que había leído en libros pero nunca escuchado pronunciar en voz alta. Todo era tangible, abrumadoramente, aterradoramente real. Vivió allí 3 días escondido, 3 días encerrado, 3 días tratando de comprender algo que su mente racional se negaba a aceptar. Y esto es lo que más me impactó cuando escuché esta historia por primera vez. Sebastián dijo que lo más aterrador no era estar en el pasado, no era ver personas que habían muerto décadas antes de que él naciera, no era caminar por calles que ya no existían en su época. Lo más aterrador era la certeza absoluta de que un error mínimo, una palabra equivocada, una acción aparentemente insignificante podía alterar el delicado equilibrio de lo que él conocía como su presente. Imagina eso. Imagina saber que cada paso que das podría borrar a personas que amas, que cada conversación casual podría reescribir la historia, que eres un fantasma viviente en un mundo que no es el tuyo y que tu sola presencia es una amenaza. Por eso se escondió, no por cobardía, sino por responsabilidad. Su regreso fue tan abrupto como su partida. Otra descarga eléctrica, un vacío que descubrió, o mejor describió, como caer hacia arriba mientras todo se estira y se comprime al mismo tiempo. Un momento de absoluta nada. Y de pronto estaba de nuevo en la cocina del observatorio, pero en su propia época, 1978. La tormenta amainando, el cielo aclarándose como si nada hubiera pasado. Pero en su bolsillo conservaba algo, una moneda de 1947. Emiliano, siendo escéptico por naturaleza, como todo buen investigador debe ser, le pidió pruebas. Muéstrame la moneda, le dijo. Y aquí viene el giro que me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Sebastián no mostró la moneda. En su lugar le hizo una pregunta. ¿Usted cree que los viajes en el tiempo, de ser posibles, serían un asunto de máquinas complejas o de física pura? ¿De tecnología o de lugar? Y entonces Sebastián le explicó algo que había desarrollado en sus años de estudio en solitario. Una teoría que, francamente, tiene más sentido que cualquier cosa que Hollywood haya producido. No se trataba de construir un artefacto, no se trataba de gigantescos aceleradores de partículas o reactores de plutonio. Se trataba de encontrar un punto flojo en el tejido del espacio-tiempo. Un lugar donde las reglas son diferentes, donde la barrera entre momentos temporales es más delgada, más permeable.
a menudo asociado a una intensa actividad electromagnética natural, lugares como ese observatorio antiguo en la colina. Sebastián dijo que ciertos gobiernos lo sabían, que habían proyectos clasificados, pero no del tipo que la gente imagina. No se trataba de construir naves relucientes con tecnología alienígena. Se trataba de cartografía, de mapear estas anomalías geofísicas, de documentar dónde y cuándo ocurrían, de entender los patrones. El verdadero secreto, dijo Sebastián, no era la máquina, era el mapa. Si esto te está haciendo replantear todo lo que creías sobre el tiempo y el espacio, comparte este video, porque hay personas que necesitan escuchar esto, que están listas para cuestionar la narrativa oficial de la realidad. Usa el botón de compartir y difunde esta historia. La última vez que Emiliano vio a Sebastián, había algo cambiado en él. Había una determinación en sus ojos, una decisión tomada. Le dijo con total calma: no voy a volver. Encontré otro punto, y esta vez no será un accidente. Hay cosas que necesito ver. Y desapareció. No de la ciudad, al menos no de la manera convencional. Simplemente se fue. Emiliano intentó buscarlo años después, por curiosidad al principio, luego por necesidad de saber. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. No había rastro de un Sebastián con esa descripción en los archivos universitarios, ningún registro de matrícula, ninguna ficha en bibliotecas, tampoco en el censo, ni en registros médicos, ni en ninguna otra base de datos oficial. Era como si el hombre se hubiera desvanecido 2 veces. Una vez de su tiempo, viajando voluntariamente hacia algún punto en el pasado o el futuro, y otra vez de la memoria oficial, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Mi amigo del archivo histórico me contó esta historia una noche, mirándome fijamente como si las respuestas estuvieran en mis ojos, y me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que más me perturba no es si la historia es cierta o no, es la lógica. Si viajar en el tiempo es posible, no se parecerá a una película, será discreto, casi invisible, un cambio de corriente electromagnética, un lugar con geología correcta, un momento de tormenta y alguien se desliza a otra época. Y lo más probable es que nunca lo sepamos. Ahora bien, permíteme compartir contigo una reflexión que va más allá de la fascinación con lo extraordinario. Dios existe fuera del tiempo. Él es eterno, lo cual no significa simplemente que vive para siempre, sino que Él está por encima y más allá del flujo temporal. Para Él, todo el tiempo, pasado, presente y futuro, es un eterno presente. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Sebastián desde esta perspectiva? Primero, debemos reconocer algo que los astronautas afirmamos. Dios creó toda la realidad, incluido el tiempo, por su palabra. El tiempo no es una entidad autónoma o un contenedor neutral. Es parte del orden creacional establecido por Dios. Colosenses 1:17 nos dice que en Cristo todas las cosas subsisten. Esto incluye el tejido mismo del espacio-tiempo. Él lo sostiene, lo mantiene coherente, lo gobierna. Si los puntos flojos que Sebastián describe existen realmente, lugares donde el tiempo se comporta de manera anómala, no son glitches accidentales en la matriz del universo, serían parte del orden creacional, lugares donde Dios, en su soberanía, permite que las leyes naturales operen de manera diferente para propósitos que no siempre comprendemos. Pero aquí viene la advertencia crucial.
y es importante que lo entiendas. El deseo humano de trascender los límites temporales es, en esencia, el deseo de ser como Dios. Si el viaje en el tiempo fuera posible, y la historia de Sebastián sugiere que podría serlo bajo condiciones muy específicas, debemos preguntarnos, ¿es esto algo que deberíamos buscar? La respuesta, creo, está en la motivación. Sebastián dijo, hay cosas que necesito ver, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Tenemos un sentido innato de que hay más allá del momento presente. Por eso nos fascina el pasado y nos intriga el futuro. Por eso historias como la de Sebastián nos capturan. Efesios 5 del 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La fascinación con viajar en el tiempo, ya sea hacia el pasado para corregir errores o hacia el futuro para obtener conocimiento, puede convertirse en una distracción peligrosa de nuestra responsabilidad presente. Mateo 6:34 nos advierte, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo nos enseña a vivir en el presente, no anclados en el pasado con remordimientos, ni ansiosos por el futuro con especulación, sino simplemente comprometidos con el aquí y el ahora. Si la física cuántica sugiere que el tiempo puede comportarse de maneras que desafían nuestra experiencia cotidiana, está bien investigarlo. Dios nos dio mentes para explorar su creación, pero siempre con dos límites claros. Primero, la humildad. Reconocer que nunca comprenderemos completamente los misterios del universo porque nuestra mente es finita y la realidad que Dios creó es infinitamente compleja. Segundo, el propósito correcto. Cualquier exploración de la realidad debe tener como fin último glorificar a Dios y servir al prójimo, no satisfacer nuestra curiosidad egoísta o nuestro deseo de poder. Si esta reflexión te está desafiando a pensar más profundamente sobre el tiempo, la eternidad y tu propósito presente, déjame un comentario. Dime, ¿cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado hoy? ¿Estás viviendo plenamente en tu momento o estás escapando hacia pasados que no puedes cambiar o futuros que no puedes controlar? Y si este contenido te está dando perspectiva, suscríbete. Aquí exploramos los misterios de la creación, siempre bajo la luz de la verdad bíblica. Así que la próxima vez que estés en un lugar antiguo durante una tormenta eléctrica y sientas ese extraño silencio que a veces precede a lo inexplicable, ese momento donde el aire se siente denso y el mundo parece contener la respiración, recuerda, Sebastián. Pero también recuerda esto, no importa cuántas capas tenga la realidad, no importa cuántos misterios esconda el tejido del espacio-tiempo, no importa si existen grietas que nos permiten deslizarnos entre épocas. Porque por encima de todo eso, por encima del tiempo mismo, está el Dios eterno que lo creó todo. La historia de Sebastián está aquí, suspendida entre la realidad y el misterio. Ustedes deciden si es solo un relato fascinante para una noche de tormenta. Astronautas, esto ha sido El hombre que parpadeó en el tiempo. Deseo que vivas plenamente tu presente, sabiendo que estás exactamente donde Dios te quiere en este momento. Nos encontramos en el próximo video.